Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Lamentablemente, a fines del año 2024, y según datos del Ministerio de Salud, los casos de violencia doméstica han aumentado un 58% respecto al 2023. En más de los 8,000 casos denunciados este año pasado, 1,970 casos fueron por negligencia o abandono, superando los 1,863 casos por violencia doméstica. Con esta triste y dura noticia, mi hermano, empezamos a hablar hoy. Sí, pues datos necesarios para poder entender la importancia de hablar acerca de la violencia doméstica por negligencia o abandono, que como está estadísticamente marcado, es un dato abrumador. Creciente. Sí. Y es que siguiendo un guión para nosotros importante, en la medida en que identificamos las formas y estrategias de la violencia, damos el primer paso a confrontarlo. Y vamos hablando sobre esta forma quizá poco común, poco hablada, pero muy normal. Sí. O muy normalizada. Muy normalizada. En las dinámicas familiares. Sí. Te pregunto entonces, ¿qué es la violencia doméstica por negligencia o abandono? Puntualmente es cuando al menos una de las partes en una relación de convivencia, ¿verdad?, donde se comparte tanto un espacio físico como un proyecto de vida, esa es una relación de convivencia, una de las partes decide no proveer cuidados, decide no proveer atención, apoyo, conexión emocional, que base de las sensaciones de seguridad, afecto y confianza en una familia, ¿no? Y demás responsabilidades esenciales para el bienestar de la otra persona. Esto básicamente es esta violencia por negligencia o abandono. Y ve que subrayamos la decisión, porque esto atenta contra el proyecto mismo del matrimonio y de la familia. La persona decide abandonar la relación. Tal vez no físicamente, pero sí en otros aspectos. Sí, decide en la relación abandonar lo que sostiene, parte de lo que sostiene esa relación, porque sostiene la atención física, apoyo, cuidados, conexión emocional, afectiva, de confianza. Entonces, cuando esos aspectos empiezan a acumularse, empieza a crear los resultados específicos en la otra persona a la cual se le está quitando esa provisión necesaria en una relación. Está, pero no está. Exactamente. Esto es una forma de violencia pasiva. Totalmente. Sí. Okay. Ahora, entendemos que la negligencia física significa no proporcionar o minimizar alimentos para la familia, vestimenta adecuada, entornos de convivencia higiénicos, no procurar atención médica, especialmente si la otra persona requiere de un cuidado especial o tiene un grado de vulnerabilidad. Hablamos de ser un niño, un adulto mayor o alguna persona con discapacidad. Entonces, la violencia por negligencia o abandono a nivel físico se ve de esta manera. Sí. Ahora, a nivel emocional, es decir, la negligencia emocional, no se ofrece intencionalmente, es cuando no se ofrece intencionalmente apoyo psicológico. Lo aclaramos. Ese tipo de apoyo psicológico en las relaciones afectivas es realmente muy importante. ¿A qué lleva? Pues contribuye a reforzar habilidades en la otra persona para que aprenda a afrontar las adversidades, las frustraciones y los conflictos de la vida. Es decir, en vez de ayudar a nuestros hijos o compañera de vida, en este caso, a hacer apoyo, acompañarle para su manejo de frustraciones y conflictos, más bien, en este caso, sería yo la fuente de esas frustraciones y esos conflictos, ¿verdad? Entonces, es muy paradójico cuando en vez de reforzar tales habilidades para enfrentar los casos fuera del hogar, las adversidades provienen dentro del hogar, ¿verdad? En otras palabras, ese miedo sin solución. Entonces, la palabra de Dios dice en Eclesiástico 4:10, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Y son problemas, como estás diciendo, porque la violencia cuenta con la estrategia del secreto. Sin embargo, evidentemente, hay signos que pueden mostrar casos de violencia doméstica por negligencia
o abandono. Entonces, esta problemática que estás marcando de la violencia por abandono emocional, acompañar secreto es compleja, pero sí hay algunos alertas, algunas luces que podemos ir detectando para evidenciar esta violencia por abandono o negligencia. Claro, sí, muy importante esas, ¿cómo le llaman ahora? Las banderas rojas. Los red flags, exactamente, banderas rojas. Porque de la violencia física hay una manifestación más explícita. Claro. Pero por esa negligencia, esa violencia por abandono o negligencia, esas son características. Permíteme la primera. Dale. Por ejemplo, en los niños, observarlos con estados de desnutrición, de mal cuidado físico y señales de aislamiento social podría ser causa de este tipo de violencia, ¿verdad? Ahora, digo podría porque no toda apariencia de falta de nutrición o carencia de inteligencia social significa necesariamente un caso de negligencia o abandono físico o psicológico, pero es esa bandera roja. Exacto. Que está advirtiendo. Sería bueno acercarse, ¿verdad? Para ver qué está pasando con esa situación. Claro, no es una confirmación, pero sí un llamado a atender, a saber por qué viene. Claro que sí. Okay. También en los adultos mayores, con necesidades específicas, una negligencia implica, por ejemplo, no asistir tales necesidades diarias, acceso a tratamientos médicos, acceso a medicinas, o abandonarlos, en los casos que se requiera, en un hogar sin supervisión. Dejarlos solos, pues, con sus necesidades, es una forma de violentarlos por negligencia o abandono. Sí, clarísimo. En unos cónyuges, la normalización de la violencia por negligencia se va a evidenciar en esa sensación de una desconexión emocional. Una comunicación generalmente mediada por abuso verbal, es decir, que cada vez que se resuelve un conflicto, que hay siempre media el abuso verbal. ¿Qué significa esto? Pues insultos, desprecio, sensaciones de quedar confundidos y ausencia de algún tipo de apoyo en momentos específicos de necesidad. Es decir, cuando la otra persona tiene, en cualquier caso, una necesidad de atención, la manera de violentar a esta persona es simplemente no acompañar a esta persona en su necesidad. Esa sensación de abandono, creo que está claro, que significa violencia por abandono. Correcto. ¿No? Si vamos un paso atrás a este estado, nos encontramos con otra normalización. La violencia simétrica, que es cuando ambos participantes de la relación escalan la violencia de forma paralela sin que haya un mutuo sometimiento. Como Efesios 5:21 nos dice. Quisiera invitarlos, si no han escuchado el programa anterior, el programa número 223, donde hablamos de creación conjunta, creo que estas dinámicas, específicamente la que acabas de mencionar, es no cumplir la creación conjunta, sino que simplemente hay un desprendimiento, se desliga un cónyuge del otro. Sí. Por eso iniciamos con la palabra decide no atender. Correcto, es voluntario. Sí, con esa función de poder provocar más la necesidad de la otra persona y bueno, eso es justamente la violencia por negligencia. Ahora, enfocándonos con los hijos, y es interesante, no sé si cabe la palabra interesante, pero es notorio de que hablamos de poblaciones vulnerables, niños, adultos mayores, claro. Algunas mujeres. En un hogar bajo violencia doméstica, hay un neurocientífico reconocido, Daniel Siegel. Él explica que la negligencia física o emocional forma parte de las experiencias de infancia adversas, que cuentan con el potencial de impactar de una forma profunda y duradera, y ojo a esto, el desarrollo cerebral, emocional y psicológico del niño. O sea que tal vez no vea golpes o que el papá está estrangulando a la mamá, pero sí va a notar un abandono físico-emocional, y esto va a afectar, según expertos en el tema de desarrollo cerebral, profundamente y duraderamente a los niños. Sí. Y no estamos hablando de ciencia alternativa, estamos hablando de neurociencia. Neurociencia seria. Sí, y que donde se determina que nuestro cerebro no se desarrolla de manera aislada, ¿okay? Sino que lo hace a partir de las interacciones con sus cuidadores, familiares y otros miembros significativos de la comunidad en la persona. Que nos quede, digamos, por lo menos desde estos expertos en la materia, cómo han llegado a esta conclusión. Es decir, si alcanzamos un desarrollo pleno cerebral, es a través de interacciones. Ahora, las experiencias de rechazo,
las experiencias de negligencia o abuso de poder tienen el potencial de afectar de forma importante la capacidad del niño para la formación e interacción de sus relaciones futuras. Por eso es que este tema no es un temita más, sino que estamos hablando de una generación que se relaciona en la sociedad. Claro. Y que se forma desde el seno del hogar. Y que traemos encima cuando venimos a Cristo. Correcto. Y que son cargas que han afectado y creo que me quedó muy marcado esa idea de profunda y duraderamente en la persona que es afectada. No solamente el cerebro, como vos decías, no se forma aisladamente, pero no solamente el cerebro de la persona es como tal afectado, sino también su sentido de identidad. Es decir, la capacidad para regular pensamientos, emociones y comportamientos. Claro. Una afectación integral, sí, total. Y recibir esas experiencias de abandono, de negligencia, de alimento involuntario, no desarrolla un vínculo fuerte con la figura paternal. Y es posible que el niño afectado vaya acumulando ira y resentimiento. También de manera involuntaria se cerrará emocionalmente, coartando su capacidad de dar y recibir intimidad. ¿Qué más decir después de esto? Sí, creo que, claro, esto no significa que van a ser personas incapaces de relacionarse, pero se van a relacionar bajo conceptos errados, por ejemplo, de liderazgo, entendiendo que una relación se mantiene bien desde el control y la no expresión de necesidades propias, pues se temerá el verse como vulnerable. Entonces, todo esto, como una de las fuentes, es la violencia por negligencia o abandono emocional, afectivo, que muchos podemos o pueden recibir y que modelan cómo son nuestras próximas relaciones. Entonces, otra vez, no es que no nos podemos relacionar, pero entramos con patrones que en Cristo van a estar y necesitan constantemente ser remodelados. Correcto. Sí. Ahora, también la neurociencia nos aporta que nuestro cerebro tiene una capacidad maravillosa, que es la neuroplasticidad. Es decir, cuenta con la capacidad de cambiar a lo largo de la vida, evidentemente a través de experiencias sanadoras, a través de relaciones de apoyo. Y básicamente es como la idea, si cabe la palabra, de reconfigurar nuestro cerebro. Romanos 12, 1 y 2, Efesios 4, 22 al 24, habla de transformación de la mente de acuerdo a los modelos de Dios. Claro. Y evidentemente la Biblia nos revela que Jesucristo es la persona sanadora por excelencia, pues como parte integral de su misión salvadora de la humanidad, fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón, según lo vemos en Lucas 4:18. Entonces, el recobrar nuestra identidad, el recobrar nuestro propósito de vida, recobrar ese vivir nuevas experiencias relacionales según lo que el mismo Espíritu está haciendo en nosotros, forma parte del proceso que habla, y que lo ha señalado, en Romanos 12:2 en cuanto a la transformación de nuestra mente y de la salvación. Claro, porque es parte de lo que estamos viviendo hoy día en Cristo. Claro, claro. A mí me queda mucha expectativa, mucha preocupación en el sentido de que es una forma de violencia no visible. Vos decías claramente hace un par de minutos que la violencia física es notoriamente visible. Es decir, un ojo morado, un brazo quebrado, pues no se oculta fácilmente. Sin embargo, estas formas de violencia que han sido incrementadas en nuestro país, aquí en Costa Rica, del año 2023 a 2024, no es visible o no es fácilmente detectable. Pero los daños que produce en las relaciones, llámese con adultos mayores, con niños, con un cónyuge vulnerable, pueden ser sostenidas en cualquier dinámica. Es decir, estas formas de abuso se pueden sostener dentro de las relaciones con la familia afuera, se puede sostener dentro de las iglesias. Sí. Y van a procurar, como vos nos explicabas, a nivel cerebral y de formación de los niños, sí, un daño a largo plazo y profundo. Sí, correcto. Y se mantienen porque se replican. A ver, y en resumen, que creo que se entendió. Si nosotros crecimos con una afectación de violencia por negligencia o abandono, que muchas veces no es premeditado, claro, sino porque es una cadena, porque desde nuestros padres se entienden que así son las relaciones. Correcto. O se justifican, por ejemplo, por atender trabajo o activismo ministerial o muchas cosas. Por eso es que estoy diciendo que no necesariamente es algo a propósito. Porque esa persona a la vez así fue formado. Claro. Entonces,
va replicando ese modelo. Entonces, crezco yo con ese modelo relacional. Uh-huh. Por lo tanto, es muy difícil de, como estás diciendo, de detectar, porque significa el modelo que primero yo recibí, Uh-huh. que me fue transmitido y que lo justifico porque no tengo tiempo para. Correcto. Y eso es lo que hacemos los papás, Uh-huh. no tener tiempo para. Uh-huh. La esposa sí, Claro. tiene que estar acá, pero yo no, digamos, asumo. ¿Pero por qué? Otra vez, y termino porque estoy replicando ese modelo que yo mismo recibí. Uh-huh. Por eso es tan difícil, porque lo asumo como algo que no tiene nada de malo. Claro que es así. ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo con esto? Le estoy implantando un modelo relacional que a la vez en nuestros hijos o hijas se va a replicar. Uh-huh. Las relaciones no necesitan conectarse emocionalmente. Uh-huh. No es necesario esto. Ese es el modelo, y así una relación cualquiera se puede sostener y mantener. Claro. Pero cargando con un montón de asuntos que van a agravar no solamente la relación, sino mis propios conceptos. Uh-huh. Porque si yo tengo una relación donde no hay una vinculación emocional con la persona, va a ser totalmente, no sé si egoísta, banal, superficial, y también, no sé si voy a decir si la palabra correcta es nocivo, pero ¿qué relación funciona dentro de los parámetros bíblicos de la mutua edificación sin una conexión emocional? Sí. ¿Qué producto va a tener? ¿Qué reciprocidad va a haber? Uh-huh. Entonces, es un asunto complejo y, como vos decías, son patrones aprendidos Uh-huh. que los asumimos como verdaderos y lo transmitimos también a otras generaciones, en este caso a nuestros hijos. Sí. Entonces es posible que en un hogar no haya violencia física Uh-huh. o material, en el sentido que se provee todo, Uh-huh. pero haya violencia por negligencia, que, como bien dijiste, Daniel Siegel señala como experiencias de infancia adversas. Uh-huh. Recuerdo sus estudios muy importantes, que dentro de las, creo que son casi como 10 parámetros de experiencia de infancia adversas, cuando se llegan a 4, Uh-huh. aproximadamente, ¿verdad? Por ser muy estadístico, la tendencia de ideación suicida Uh-huh. en los niños crece considerablemente, ¿verdad? Entonces es algo que atender. Creo que es muy importante si hay la intencionalidad, y vos decías algo muy importante. Usualmente somos los papás, los hombres, que no nos vinculamos en estas líneas, pero qué mayor muestra de masculinidad y liderazgo es cuando un padre me refiero masculino, Uh-huh. ¿verdad? Asume el cuidado y la presencia y la conexión física y emocional con los hijos. Quiero decir, abrazo, beso, evidentemente con los límites y respeto que tiene que haber lógicamente. Me conecto emocionalmente con mis hijas. Sí. Estoy presente, aun cuando ellas están lidiando con sus asuntos. Decir, ok, yo sé que tal vez mi esposa podría hacerlo mejor, pero yo tengo un rol presencial de evitar esa desconexión emocional con nuestros hijos, Sí. sino proveer un patrón, bien, que va a romper esos repetición que tal vez yo fui expuesto. Uh-huh. Entonces yo fui expuesto a estos mecanismos, a estas dinámicas, pero ahora en Cristo tengo la habilidad de decir, voy a romper ese patrón, Sí. voy a direccionarlo Uh-huh. hacia una vinculación correcta, bíblica, emocional con mis hijas, y que ellas aprendan un patrón diferente. Igual estoy decidiendo no hacerlo. Claro, porque el patrón que podríamos estar dando, posiblemente algunos, ¿verdad? Es decir, de mi mamá Uh-huh. o de figura materna tengo la provisión emocional, Uh-huh. y de mi papá Uh-huh. tengo la provisión material. Claro. Y ese es el modelo de familia. Uh-huh. Por tanto, lo aceptaré en mi próximo matrimonio. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. Si mi esposo a futuro no se encarga de conectarse emocionalmente, eso es lo normal porque yo lo viví. Claro. Yo voy a ser la salvadora, Uh-huh. dice la mujer, de proveer emocionalmente, Uh-huh. pero como buena salvadora está procurando mantener la responsabilidad de atención emocional en el esposo. Exacto. Ve que esta relación hay que verlo con mucho cuidado, con Uh-huh. mucho detalle, otra vez para identificarlo, Uh-huh. y nunca es tarde para empezar a confrontarlo. Uh-huh. Me gustó mucho lo que dijiste, esta irresponsabilidad emocional. Qué buen concepto. O sea, estoy siendo emocionalmente irresponsable con mis hijos porque no creo un espacio de conexión y que ellas necesitan. O sea, más allá que yo tenga dos hijas, que no tenga hijos masculinos, requieren una conexión, una relación emocional con su papá y con lo que la masculinidad aporta a su desarrollo. De no hacerlo, entonces es una forma de violentar la relación intrafamiliar. Y qué difícil es, pongo comillas, acusar
a un buen proveedor de que es un violento por abandono o negligencia. Ese es lo delicado de la situación. Entonces, para ser claros en este podcast, más que preocuparnos en cuanto a cómo ser un buen esposo o buen padre, es necesario el ocuparse de una relación comprometida, confiada y perseverante con Jesucristo. Porque va a decir Efesios 2:10 que en Cristo Jesús somos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que recaemos en ese punto esencial, absoluto, de más allá de ser un buen papá, es permanecer en Cristo. Y como fruto de esa permanencia, entonces voy a desarrollar esas relaciones emocionales. Porque proveer es fácil, hermano. Sí. Trabaje un rato y provea y ya está. Pero esa conexión emocional requiere tiempo, requiere renuncia, requiere dedicación, comprensión. Y es un trabajo que estamos llamados a hacer. Pero ¿cómo nos cuesta entender algo tan sencillo de la palabra fruto? O sea, fruto es fruto. O sea, ¿cuándo hay fruto? Cuando la planta está en contacto con el agua, con el sol, con los fertilizantes. Y fruto es fruto. O sea, fruto es un resultado. Correcto. No se alcanza a costa de lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Que fue lo que el Señor señaló, digamos, en la higuera. No tiene fruto. Pero ¿por qué córtala? Porque manda y seca, porque está diciendo, este no es el modelo, para nada, en mi reino. No vean este modelo. Correcto. Es decir, ese es el resultado de la no permanencia en todos estos recursos que estamos diciendo. Exactamente. ¿Verdad? Y es un modelo muy fuerte, ¿verdad? Y así, con amor firme, ¿no? Sí, claro. Fruto es fruto, es resultado. Sí. Entonces tratamos de buscarle fruto en sí mismo. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que muchos papás masculinos, para enfatizar, piensan que, o pensamos en algún momento, que el fruto es que yo le proveo todo lo que necesita. Que vos lo decías anteriormente, la parte material. Mi parte es darle lo que necesitan, lo que necesitan y lo que quieren. Y probablemente lo que necesitan y lo que quieren no es necesariamente material, sino por otras necesidades que no estamos dispuestos a permanecer para que traiga ese fruto. Claro. Muy bien. Bueno, terminamos entonces por hoy. Sí. Buen tema. Muy buen tema. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana con nuevos temas. Gracias a Linaje Producciones, que continúan este año 2025 apoyando el Ministerio Levanta y tantas personas que están alrededor de ese ministerio, mi hermano, orando y proveyendo y comprometiéndose en contra de la violencia doméstica. Son muchos. Sí. Nos toca a nosotros estar aquí tras micrófonos, pero son muchísimos. Claro que sí. A quienes Dios usa para este fin. Así es. Nos vemos entonces. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como levantacr. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.